Sensor extremadamente popular. Sensor MAP. Todos los autos traen un sensor MAP, muchachos. Aunque en realidad hoy en día el sensor que se va a encontrar en el múltiple de admisión tiene otro nombre. Se llama T-MAP. La T es por temperatura. Los fabricantes, por una cuestión de costos, unieron el sensor MAP y el sensor de temperatura. ¿Y qué es el sensor MAP? El sensor MAP es un sensor que detecta la presión en el múltiple de admisión. Ustedes saben que al momento de que se gira la llave y el motor de arranque arrastra al motor a explosión, hay un fenómeno que sucede en todos los motores a explosión, sin distinción. Las válvulas de admisión se abren y los pistones provocan una depresión o succión, como ustedes quieran, en el múltiple de admisión, intentando llenar la cámara con aire y combustible. Eso ya lo hemos conversado. Hay un sensor que detecta, y no solo detecta, mide cuánto es esa depresión que se produce en ese momento. Ese sensor se llama sensor MAP. ¿Cómo es la señal que entrega este sensor? Allí aparece. Ustedes me dirán, pero estas dos señales son distintas. La de la izquierda es una señal de qué tipo, muchachos? Digital. Muy bien, Alan. Es una señal típica digital. La de la derecha no se puede decir lo mismo. No podemos decir que la señal de la derecha sea digital, porque no lo es. Es una típica señal analógica que tiene un comportamiento típico, propio del sensor MAP. La tensión aumenta conforme aumenta la depresión. Repito, la tensión aumenta conforme aumenta la depresión. Por lo general, estos sensores están alimentados con 5 volt. Por lo tanto, la tensión máxima que entregan es inferior a los 5 volt. Hasta los 4,5 volt pueden llegar a entregar. ¿En qué caso uno y en qué caso otro? La mayoría de los automóviles que van a encontrar aquí en Argentina entregan una tensión como la de la derecha. ¿Qué autos entregan señal digital como la de la izquierda? En algunos automóviles Ford van a encontrar que la señal del sensor MAP no es analógica, sino que es digital. Digo algunos porque no todos los motores de Ford traen sensores MAP con señal digital. Y inmediatamente surge la pregunta, porque yo les recuerdo que hemos dicho aquí que las señales digitales que se encuentran en los automóviles son de amplitud constante. Entonces la pregunta es, si la amplitud es constante, ¿dónde está la información de la depresión? Respuesta, en la frecuencia. Así que la frecuencia es variable con la depresión. Efectivamente, la señal digital de un sensor MAP de este tipo, o sea que entrega señal digital, es de frecuencia variable y amplitud constante. Típico, insisto, en muchos motores Ford. En otros autos yo no la vi, puede ocurrir que algún vehículo importado la tenga, puede ser, pero lo que puedo decir es de motores Ford sí. En realidad Ford siempre ha sido una empresa que trae algunas cosas que no son estándares para el resto de los vehículos, ¿sí? Ya después vamos a ver un bypass típico de algunos motores, en donde Ford colocó una válvula en vez de colocar un motor paso a paso, como lo hizo la mayoría de los fabricantes de motores. Sin embargo, Ford decidió una válvula solenoide especial, que, dicho sea de paso, se rompe bastante frecuente.
Estamos entonces con la señal que entrega un sensor MAP. Así que el sensor MAP, ¿qué es entonces? No, ¿qué sensa el sensor MAP? Que si alguien te dice, Hernán, ¿qué sensa? ¿Qué detecta un sensor MAP en un motor? La presión del múltiple de admisión. Muy bien, Juan, sí señor. De presión en el múltiple, efectivamente, la admisión. Está de más decir que cuando el conductor pisa más el acelerador, esa tensión aumenta en la señal de la derecha. Y en el caso de que fuera una señal digital, la frecuencia aumenta. Así que piso el acelerador, dependiendo del sensor que tenga. Si es digital, aumenta la frecuencia. Si no es digital, como la señal de la derecha, aumenta la tensión. Si no piso el acelerador o lo dejo quieto en alguna posición, en la señal de la derecha la tensión es constante, una línea horizontal. En la señal de la izquierda la frecuencia es constante, como el dibujo que estamos mirando, no se mueve, está quieto en el valor que quedó. Esto es lindo verlo, ¿sí? Esto es lindo verlo. Lo vamos a ir mirando luego en el simulador. En realidad tengo cierta prisa por poder mirar todos los sensores y actuadores, que son muchos, para que podamos ver también otros temas en el curso, no solo los sensores del motor y actuadores del motor. ¿Se puede hacer como trabajo práctico ese? Ya que está el simulador. Justamente. Bueno, a ver, título. ¿Qué dice allí? Sensor de oxígeno. Sonda lambda. Muchachos, este es un sensor importante. No podemos medir aquí dentro con ese sensor, porque esto funciona cuando sensa gases de escape al menos a 300 grados. O sea que aquí se pueden imaginar que no podemos tener esa situación aquí adentro, ¿no? Los gases de escape, dependiendo del motor, arrancan en 300 grados y cuando el motor tiene temperatura, viene a la salida del múltiple de escape, alcanzan los 500 grados. Así que descartado poder hacer un experimento con este sensor aquí adentro. Para poder medirlo, la única manera es con el motor en marcha sobre un motor directamente y medir el sensor. ¿Qué es la sonda lambda? Un sensor de oxígeno. ¿Por qué vamos a medir oxígeno? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el beneficio y por qué la computadora necesita medir oxígeno? Creo que hablamos la vez pasada de ecuaciones estequiométricas. ¿Se acuerdan lo que es la ecuación estequiométrica? No me miren con esa cara como si les dijera... Buah, les voy a refrescar la memoria. En los motores de explosión, los mecánicos dicen que para que la mezcla que se hace en el interior de la cámara entre aire y combustible sea óptima, sea perfecta, tiene que haber 14 partes de aire por una de combustible. Eso dicen los mecánicos. A esa relación entre aire y combustible se la conoce con el nombre de ecuación estequiométrica. En la práctica, ¿qué significa? En la práctica significa que en los gases de escape, que van a ser el producto de la mezcla anteriormente realizada en la cámara, no tiene que sobrar aire sin quemar, ni tampoco combustible sin quemar. Es decir, que todo lo que le metimos a la cámara de combustión se quemó, todo. No nos debe sobrar nada. Eso es ideal, es perfecto. Pero la computadora, que es muy obstinada, intenta realizarlo permanentemente. Entonces,
cuando se gira la llave de contacto para poner el motor en marcha, la primer mezcla que va a hacer la computadora es siempre una mezcla rica. ¿Por qué? Porque se busca garantizar el arranque, la puesta en marcha del motor a explosión. La computadora dice, no me interesa si estoy haciendo una mezcla rica. Yo quiero asegurarme que el motor se ponga en marcha. Una vez que el motor a explosión está en marcha, la computadora va a buscar optimizar esa mezcla en función de la temperatura del motor y en función de la altitud y temperatura de aire de admisión. Va a comenzar a disminuir esa mezcla rica hacia una mezcla más normal. Pero alguien le tiene que decir si la mezcla que está haciendo es correcta o incorrecta. ¿Qué significa que sea incorrecta? Hace mucho o poco combustible. Correcto, Hernán. La mezcla, dicen los mecánicos, puede ser una mezcla rica, es decir, exceso de combustible para la cantidad de aire que hay en el interior de la cámara, o puede ser una mezcla pobre, es decir, nos sobra aire para la cantidad de combustible que hemos inyectado. Lo ideal que es, y la mezcla perfecta se llama ecuación estequiométrica. La computadora dice, voy a buscar la ecuación estequiométrica y mezcla aire-combustible en función de los parámetros ya mencionados. Y luego le va a preguntar al sensor que se encarga de testear el resultado de esa combustión, que se llama sonda lambda. La sonda lambda es un sensor que se encuentra en el múltiple de escape antes del catalizador. ¿Y qué entrega esta sonda lambda? Entrega tensión. En la mayoría, repito, en la mayoría de los vehículos, la tensión oscila entre 200 y 900 milivolt. Es decir, no llega al volt. Hay algunos autos que equipan con sondas especiales que se llaman de banda ancha, que son autos más caros, y la tensión supera el volt. Pero no vamos a hablar de las sondas de banda ancha. Esa sonda no necesita alimentación de la batería o del aerógrafo. Repito, no lleva un cable de alimentación. Así como el sensor inductivo que recién ensayaron ustedes, no lo alimentaron con nada, porque ustedes a ese sensor no le colocaron una fuente de alimentación, el sensor por sí mismo entregó tensión. De igual manera la sonda lambda. La sonda lambda es un dispositivo complejo y hermético, que cuando se daña no admite reparación. El técnico la tiene que reemplazar. Y hablando de daños de una sonda lambda, es bueno decir lo siguiente: el cable de la sonda lambda no se yapa. O sea, si llega al taller de ustedes alguna vez un vehículo y ustedes al mirar se dan cuenta que ese cable se cortó por el motivo que sea, no intenten yaparlo, unirlo de ninguna manera, ni con una pinza, ni soldándolo, ni nada. Entrega otra información. Correcto. La información que entregue va a ser errónea y le va a estar mintiendo a la computadora. Pero como la computadora se lo va a creer, ¿qué va a hacer? Va a ser una mezcla errada. Normalmente el motor consume más. Conclusión, ¿qué tiene que hacer el técnico? Quita la sonda y pone una sonda nueva. O sea, no le vayan a hacer caso al cliente que dice, no, pero se te cortó el cable, vos que sabés unirlo. No se unen esos cables. Aparece un fenómeno que se llama efecto Seebeck, un fenómeno físico. En esa unión, y aparece tensión, y ahí aparece un error. Entonces, no se unen. Además, existen sondas lambdas que son genéricas, así las llaman los mecánicos, y que son obviamente más económicas y que pueden ir y comprar una sonda de menor calidad si el cliente no quiere pagar tanto dinero por una sonda original.
Eso es algo muy frecuente. Que viene el cliente y le dice, mira, no tengo un cobre en el bolsillo, ponele lo más económico que encuentres. Profe, ¿y si la sonda no anda, el auto no arranca? Sí arranca. Está bien la pregunta. ¿Se puede apagar? Va a depender del motor de eso, Hernán. Pero va a arrancar, ¿sabes por qué? Porque no forma, la sonda lambda no es un sensor que impida el arranque, porque entrega una formación que forma parte de un resultado, de cómo salieron los gases de escape. Es una información que la computadora necesita, pero la computadora dice, mi prioridad es poner en marcha este motor a explosión. Ahora, si no tengo la información de la sonda lambda, me la rebusco de otra manera. ¿Qué hace la computadora? Mira el sensor de temperatura, de aire de admisión, mira el sensor de presión en el múltiple de admisión y mira el sensor de temperatura del motor. 3 sensores claves. Con la información de esos 3 sensores, más una tabla que el fabricante le deja a la computadora en su interior, emula un valor de sonda, es decir, fabrica un valor. ¿Para qué? Para poner en marcha el motor a explosión. ¿Qué es el objetivo? Que si no, imagínense, los vehículos, la mitad de los autos quedarían a pie los dueños. Entonces, con esa situación se le va a encender el check engine en el tablero y el conductor puede ir hasta un taller de asistencia técnica. Allí, obviamente, ¿qué va a hacer el técnico Rubén con su escáner nuevo que acaba de tener? Y va a colocar su escáner, naturalmente. Dice, aquí el check está encendido, no sé lo que sucede. El cliente le va a decir, mira, no sé lo que pasa, se encendió esa lamparita ahí dentro, no tengo idea, yo no soy mecánico. Y va a saltar la falla. Les vas a decir sensor CO2, sensor de oxígeno. 5 lucas. Bueno, ustedes saben que en los talleres se cobra todavía se cobra por hacer el diagnóstico, eso se llama diagnóstico. Y se cobra, ¿eh? Así ustedes... De 2 a 3. Correcto. 300 pesos es lo menos que se suele cobrar por enchufar el dispositivo, girar la llave, ponerlo en marcha. Sí, es el sensor, la sonda lambda. ¿Cambiamos o no cambiamos, maestro, la sonda lambda? Y ahí es cuando ustedes ven en los ojos del cliente que se agranda, se pone como 2 de oro, porque dice, este me va a vacunar. ¿Y cuánto sale ese sensor? Y bueno, va a depender del sensor que pongan. Ponen un sensor original, naturalmente, hay que prestarle una buena cantidad de plata. Ponen un sensor de marca secundaria, es más económico. Más la mano de obra, naturalmente. ¿Para la marca o cada marca tiene una no, los sensores, y es muy buena la pregunta, vienen de varios cables. Pueden encontrar sensores sonda lambda de un solo cable como traía el viejo Corsa. El fabricante Chevrolet, hoy hablábamos acá con los muchachos antes de que ustedes lleguen, cuando los fabricantes hacen un vehículo económico, bueno, pijotean por todos lados, ¿no? Y una de las cosas es, le ponen la sonda lambda mínima, la más económica. Y eso hizo Corsa en aquella época, Chevrolet en aquella época, y esas sondas tenían un cablecito. La información venía por ese cable con respecto a la masa. Eso era todo. Sin embargo, la mayoría de los autos hoy no usa esas sondas tan elementales. Van a encontrar sondas de 3 cables como norma y 4 cables como norma, como algo normal. Y uno dice, ¿pero por qué tantos cables? Si para que a mí me dé tensión, con 2 cables es suficiente. En realidad, esas sondas tienen adentro algo que se llama resistencia calefactora. Y es que la sonda lambda funciona correctamente, o mejor dicho, el valor que entrega es confiable cuando la temperatura que tiene la sonda es al menos de 300 grados. Resulta ser que en el momento, en una mañana fría, invierno, ustedes suben a las 7 de la mañana, giran la llave de contacto, las primeras explosiones, los gases de escape, esos primeros gases de escape, no tienen 300 grados, tienen menos de 300 grados.
Por lo tanto, si la computadora toma la información de esa sonda lambda, ese valor que entrega la sonda es mentiroso, es un valor erróneo. ¿Qué hace el fabricante? Dice, simple, vamos a calefaccionar la sonda para que esos primeros valores ya sean confiables. Entonces, cuando giramos la llave de contacto y le damos el primer, ustedes van a escuchar que la bomba de combustible carga, sobre todo en la mañana temprano que es todo silencio, ¿no? Y se escucha típico que la bomba cargó el circuito de combustible. Ya en ese instante la computadora está calefaccionando la sonda lambda, antes de que ustedes lleguen con la llave al fondo. Cuando llega el conductor con la llave al fondo, ya esa sonda está con buena temperatura. Así que los 2, 3, 4 primeros segundos los descarta, pero luego los otros segundos que vienen detrás ya son confiables. La sonda ya tiene los 300 grados gracias a la resistencia calefactora que hay en su interior. La mayor parte de las fallas en una sonda lambda con resistencia calefactora es que la resistencia se quema. Como el dispositivo no se puede abrir para repararse, ustedes tienen la obligación de quitar la sonda al tacho de la basura y poner una sonda nueva. Eso es lo que corresponde hacer. ¿Sí? Son dos valores, lo vamos a ver luego, dos valores que ustedes van a medir con un tester, miden resistencia y se mide la resistencia de la sonda, que siempre es un valor muy pequeño, inferior a 3 ohms, y la sonda tiene un valor de 30 kilo ohm aproximadamente, dependiendo del modelo de sonda. O sea que medir, medir y medir. En el taller se mide, muchachos. ¿Sí? Bueno, me refiero a un taller donde trabajen con inyección electrónica. A eso me refiero. El que no mide, salvo que sea un técnico de muchos años, muy formado, que ya de mirar el motor se da cuenta, pero si no, cuando se está comenzando, ustedes tienen que medir. Es la obligación que tienen. Bueno, la clase de hoy fue muy dura, yo lo sé, pero yo tenía la obligación de que veamos todo esto, porque lo tenemos que terminar a todos los sensores y actuadores. La clase que viene vamos a seguir haciendo otros prácticos, pero vamos a seguir con los sensores y con este manual. ¿Preguntas finales antes de que los deje en libertad? Los repuestos, si no son originales, ¿pueden dañar el circuito de la computadora? No. O sea, se le puede poner cualquier CV. O sea, mientras vos compres el reemplazo para ese modelo de motor, está bien, aunque no sea el repuesto original. Ajá, se lo puede colocar tranquilamente, Sí. no va a causar ningún... No va a pasar nada. Ah, ok. Bueno, muchachos, nos veremos Dios mediante. Ya te hago